Hola, has llamado a... ¿Puedo hablar? El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¿Puedo hablar? Bienvenidos una semana más, aquí seguimos, cariño, no paramos y en el mes del orgullo menos todavía. Hoy venimos, Beatriz, a cubrir un hueco que no tenía, o sea, que no teníamos relleno en este podcast. Es muy y fuerte. En junio hay que rellenar todos los huecos que uno pueda. Es como si nos tocase el gordo, para rellenar huecos, ¿no? Sí. ¿No se dice así? ¿El Para rellenar. reintegro? No, cuando Para toca el gordo, tapar agujeros. Ay, madre, rellenar huecos, lo mismo. Mitad. Bueno, quiero decir creo que en el todos, Strong, por ejemplo, también se tapan bastantes agujeros. Sí, este mes especialmente. Yo quiero decir que hoy estoy un poquito lenta del cerebro, me lo vais a disculpar, vengo del fisio, va bien la caída valenciana, pero hay que ajustar también algún detallito, entonces es que estoy recién salida, estoy un poco muñeca. Bueno, pues eso, de tu cariño, aquí hacemos un poco de comunidad del anillo y todo. Y que no se me note. Bueno, tenéis un hobbit incluso, ¿eh? O sea que... Yo no soy un ente. Yo quería ponerme los ojos de Manuela Trasobares, así si me echaba un sueñecito no se notaba. Con las gafas de Homer. Bueno, iba a decir que hemos tenido en Puedo Hablar, a mí me salían antes pensando, no sé si 4 o 5 mujeres trans, porque evidentemente les hemos dado el espacio que requerían mientras algunas personas decidían que eran el enemigo número 1. Y lo siguen siendo al parecer. Sí, pero no habíamos tenido nunca un chico trans. Entonces era como cariño, o sea, no vamos a ser nosotras las primeras que no visibilizamos pronombres y letras del colectivo. Entonces, somos la Real Academia de la Lengua gay. Bueno, LGTBIQ+. Bueno. Entonces, Darío Gael Blanco, bienvenido. Has venido como pionero casi de... Una cosa que nunca he sido en ningún espacio. Nunca has sido el primer chico trans en los espacios que has ocupado, seguro. Jamás. Siempre me ha venido todo hecho. A ver qué tal se te da, ¿no? Porque claro, sobre la comunidad trans hemos tenido encendidos debates y en este programa pues nos hemos pronunciado constantemente. Pero claro, hay quien ha decidido que las mujeres trans sí son un problema y los hombres trans, pues... Yo es que creo que hay gente que... mi teoría es que hay gente que cree que los hombres trans no existen. Uh-huh. Entonces por eso no son un problema. O que no somos hombres, entonces por eso tampoco lo somos. Pero porque si no somos como pobrecitas engañadas. Si no sois hombres, entonces por su sistema de creencias sois mujeres, y si sois mujeres os van a dar cera. Entonces yo creo que simplemente creen que no existen. Es como, bueno, no nos metemos con Mickey Mouse porque tampoco va a venir aquí al Congreso a decirme nada. Sí, yo creo que depende, no sé. Yo creo que depende del caso, pero sí que es verdad, he tenido bastante la experiencia, sobre todo en círculos TERF y TERF adjacent, como dirían en inglés, de que realmente me vieran como con lástima de, ay, pobrecita, esta chica muy tirada. Y bueno, lástima me daría tener su cara, la verdad, pero bueno, sinceramente, pero porque sale como de dentro, o sea, no es una cuestión de belleza, sino de hostias, que se te nota en el semblante, querida, la vida que llevas y el trote, pero bueno, depende del caso. Yo creo que es verdad que en el caso de muchos hombres, de Feijóo, demás, que hoy mismo se ha pronunciado, no creo que exista. O creo que simplemente somos algo tan sumamente anecdótico y probablemente falto de interés que tampoco les preocupa, ¿no? No les genera así mayor ni curiosidad ni preocupación, yo creo. Lo cual es bueno o malo. Claro, pues supongo que tiene una doble lectura. Tiene su parte buena y su parte mala, porque algunas de las cosas que reclama la comunidad trans es dejarnos en paz, ¿no? O sea, cuando no se hablaba de personas trans tan acaloradamente, sobre todo por parte de ciertos medios interesados y de ciertos espacios con muchos intereses, muchos intereses, pues los derechos trans pues avanzaban a su ritmo. Podremos criticar el ritmo, podemos criticar pues, bueno, la lentitud de ciertos avances, pero había un cierto consenso de que bueno, los derechos se tenían que ir ampliando y que ese era el signo de los tiempos. Era, porque como bien dice Darío, el día que grabamos esto, Feijóo ha pronunciado una frase que yo he sentido
toda mi bilis. Ha pronunciado varias, ¿eh? Sí. Yo he dicho, ampliar ¿Ha logrado producir varias en el mismo rato? Sí. Impresionante. Esa es por primera vez. Pues ha sido como... Él también es pionero en algunas cosas, como por ejemplo... en ser líder del PP y saber hablar. En cargarse correos también, sí. Entre las cosas que ha dicho es que va a derogar la ley trans. Sorpresas, cero. Porque ¿cómo puede ser que sea más fácil cambiarse de sexo, creo que ha dicho con esas palabras, que sacarse el carnet de conducir? Que es como... Claro, cariño, si suspendiste 9 veces el examen práctico, no es nuestra culpa. Porque tú dices, claro, porque mi identidad es un examen, o sea, es una prueba. Tengo yo que demostrártela y además demostrártela según tus prejuicios, ¿no? Quiero decir, no te va a valer... lo que yo te diga, sino que me vas a dar un carnet de puntos. Es más fácil sacarse el carnet de conducir. No, perdón, es más fácil hacerse autónomo que sacarse el carnet de conducir. Voy a derogar la autonomía, ¿eh? Sí. En general. A ver, de todas formas, si el examen se aplica a todo el mundo, ni tan mal, a lo mejor nos llevamos sorpresas, hay cambios, hay cosas, es todo mucho más fluido y líquido de lo que parece en un primer momento, pero como evidentemente no es el caso, pues es, yo creo que como ha dicho Alana Portero, Faro que nos guía y ilumina en general, esta gente es tan vaga y tan incapaz que realmente no creo que en caso de que gobiernen lo hagan, porque no es tan sí se puede hacer, pero no es tan sencillo. Y esta gente no va a sacrificar el chinchón, yo creo, el chinchón de 4 horas por ponerse a trabajar. O sea, yo... Igual soy demasiado optimista, pero no sé, yo tiendo a creer eso. Hombre, a mí el momento que mejor define... Pero es que igual, hablábamos también un poco de esto en el episodio pasado, da igual si lo hacen o no, lo importante es que ya están usando eso como arma para conseguir votos, claro, ¿no? Claro. Para conseguir votos. Y quiero decir, a Feijóo no le interesa tanto la ley trans como los votos que puede arañar criticando la ley trans y diciendo que la va a derogar. Sí, o sea, el antagonismo ha salido muy barato. Votando al PP. Pues no yo creo que lo hacían ya, la verdad, en muchos casos, o sea... hay una escritora que vive cerca de aquí. Anda, y yo me la cruzo a veces... que yo creo que ya ni al PP, o sea, yo creo que ya vota a Vox. Una señora que plagia un poco. Una señora que... No sí, confundir con AR. Es que se parecen mucho. Bueno, iba a decir cómo la llaman en EPSA, pero creo que a lo mejor es constitutivo de delito. Pero bueno, los coniseus lo sabrán. La vecina de Enrique. Iba a decir que a mí me parece un momento súper definitorio de estos tiempos cuando el PP y Vox pactaron para gobernar en Murcia y todo Vox Murcia dimitió en bloque porque gobernar era demasiado trabajo. O sea, no es una viñeta de Ibáñez. Esto ocurrió porque de repente se encontraron que gestionar era mucho más complicado que gritar, ¿no? Y conseguir votos criticando la gestión de los demás. Ojalá no tengamos que comprobar qué va a hacer Feijóo si llega a la Moncloa. Ojalá, desde aquí, cariños, por favor, el 23 de julio, votad con memoria y con memoria LGTBIQ+, por favor, como siempre os rogamos. Y si no tenéis memoria, pues tenemos un episodio estupendo de hace 2 semanas literales, ¿no? Sí. El de Nacho, lo escucháis por Rojos y Maricones. Pero creo que es triste, pero el objetivo de las declaraciones es que ya está cumplido. Si es que el objetivo no es derogar la ley trans, que Feijóo ni se la ha leído. Estoy convencido, vamos, pongo la mano en el como fuego. Casi nadie que ha hecho declaraciones al respecto, por otro lado. Porque ha hablado, creo que también ha dicho algo de la hormonación, que es una cosa que en la ley, que no tiene sentido criticar la ley por ese tema. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? La ley no obliga, al contrario, si lo que la ley hace es despatologizar. Y ahora mismo ya no, afortunadamente, pero la ley de 2007 es la que te obligaba a hormonarte y a pasar toda una serie de requisitos. Que has dicho, Daria, una cosa muy interesante, que es la de, claro, si hacen el examen, que se lo hagan a todos, ¿no? Que es como el examen de la nacionalidad. ¿Cuántos españoles pasaríamos
el examen de la nacionalidad española. Yo no. Yo este test, no, sí que lo pasaríais. Bueno, creo. Bueno, te podríamos sorprender. Hubo un tiempo que se puso como de moda este debate en Twitter de no sé qué, las preguntas del examen de nacionalidad, e hice yo misma con mis propias manos un examen con preguntas reales de diferentes exámenes que se han hecho para jazz, en plan, test de nacionalidad española. Y a ver, hay alguna pregunta que se te puede escapar, como por ejemplo, ¿cuántos senadores hay en España? Pues yo el número exacto la verdad es que no me lo sé. Entonces claro, si te ponen 210, 215, 198, no sé qué, o sea, si te pusieran a lo mejor la primera opción 6 y la última 1300, podrías jugar, pero no te lo ponen fácil. Entonces sí, vale, hay alguna pregunta que se te escapa, pero en general no son difíciles, ¿eh? En general no son difíciles. O sea, son del tipo... no es saber ganar. ¿En qué puesto quedó Rosa López en Eurovisión? Tampoco. Es para 2002. Español, no para maricón. Ah, perdón. ¿Acaso no son la misma cosa? Pero bueno, Darío, el carnet de maricón de España, ¿te imaginas? Eso me interesa mucho más, la verdad. Yo sería catedrático en esa cátedra. Tú llevas muchos años escribiendo, estás en Vanity Fair ahora, has estado en Vogue, y siempre evidentemente pues con la perspectiva de persona trans que ha ido viendo toda esta evolución pesadillesca que ha ido tomando la opinión pública o cierta opinión pública respecto a vuestra existencia. O sea, entonces no sé cómo has ido tú percibiendo, ¿no? el apoyo casi social o la injerencia de las esferas públicas en tu vida, porque claro, para nosotros no podemos ser más que ser aliadas de ese camino, pero tú lo has vivido en primera persona. Pues creo que a muy grandes rasgos, o sea, lo que es la base del sentir para la mayoría de la gente que de repente te tiene delante, creo que no ha cambiado tanto, creo. Y que estaba bastante avanzado y que en general, por lo menos hay una voluntad de saber, de escuchar y de bueno, ver quién es esta persona que tengo delante. Sí que es verdad que sigue haciendo demasiado falta poner cara, poner nombres, personalizar y sobre todo llevar al terreno cis la narrativa, ¿no? Y hacerla como amigable para la mirada cis, para que se nos tenga siquiera en consideración. Pero dicho eso, desde luego sí que ha habido un cambio enorme en el tratamiento por parte de los medios, que antes era más bien una cuestión de incidir y reincidir en meter la pata con las mismas chorradas que simplemente con preguntar a alguien se dejan de hacer, o con leer un poquito a alguien se dejan de hacer, ¿no? Cuestiones más terminológicas y demás. Eso eran los principales problemas por parte de los medios, aparte del enfoque, claro, que siempre solía ser una mirada y sigue siendo una mirada muy cis, pero bueno, como tú has dicho, llevaba una progresión pues ascendente, por así decirlo, sí, y una cosa como lógica, ¿no? Y se ha envenenado absolutamente tanto en estos últimos años que mucha gente que creía tenerlo claro ha empezado a tener dudas, pues que vienen básicamente de no haberse informado y de que muchísimos periodistas, políticos y comunicadores no han hecho su trabajo o han hecho su trabajo sin ningún tipo de ética al respecto. Y bueno, en ese caso se ha ido para atrás con alguna gente y luego ha habido gente que simplemente se ha subido al carro, que en el fondo nunca jamás tuvo la más mínima voluntad de tenernos en cuenta ni considerarnos seres humanos, pero el clima de antes no permitía o no daba pie tan fácilmente a manifestarlo, ¿no? Y ahora sí. Y ahora pues sucede más que te griten por la calle si te ven visiblemente trans o no saben muy bien dónde meterte, que ya no es mi caso, por lo menos en el caso de la identidad de género, o del género a secas, mejor dicho, pero desde luego ha habido una escalada que tiene que ver con eso, con legitimar discursos que creíamos superados, que desde luego no lo estaban, porque tampoco ha habido un trabajo ni por parte de las figuras de la cultura, de la comunicación y demás, de realmente informarse e informar al respecto, ¿no? O sea, era algo... Es verdad que se nos trataba un poquito mejor o como con una condescendencia así como un poco bondadosa, por así decirlo, pero al final éramos una anécdota
Y simplemente pasamos de eso a estar en boca de todos, pero sin... En el centro de la diana, ¿no? Más bien eso, en el centro de la diana y a discutirse cosas que es que ni siquiera se estaban planteando en la ley que supuestamente se estaba comentando, ¿no? Entonces, todo muy ridículo, todo muy interesado, todo muy hiperbólico, todo muy folletinesco y muy sensacionalista, que es verdad que, bueno, aquí vamos por ciclos, ¿no? Y cada vez ocupas... trans, tal, no sé qué. Y los ciclos, pues como en Twitter, ¿no? Están ahí, ¿no? Las no monogamias, no sé qué. Pues, en la tele son ciclos bastante más hardcore, en el sentido de que normalmente no se quedan en discursos, sino que ponen a gente de carne y hueso en la diana, ¿no? En el disparadero total. Totalmente. Sí, mi percepción es esa, porque yo no sé hasta qué punto... sí habría mucha gente, como comentas, ¿no? Que no tenía, digamos, demasiada opinión, o a lo mejor su opinión no la verbalizaba. Yo, fíjate, yo creo que es que ni era falta de interés. Sí, falta yo, por ejemplo, de... en mi grupo de amigas que lo puedo analizar desde esa perspectiva, jamás, nunca, ni por casualidad, ni se ha hablado de personas trans. O sea, en mi grupo de amigas, digamos, tradicional de toda la vida. Nunca, o sea, no salía el tema. Y de repente un día empezó a salir y literal me tuve que ir de ese grupo de amigas porque solo se hablaba de eso. O sea, ¿cómo puede ser que 5 mujeres zamoranas, lo más importante que les está pasando en su puta vida sea que hay unas señoras en Madrid que van a borrarlas de las subvenciones? Pero sobre todo cuando esas personas no se han cruzado con una persona trans en su vida. Quiero decir, o sí se le habrán cruzado, pero que no, en su entorno no hay vivencias trans, quiero decir, porque entonces no podrían tener ese discurso, ¿no? Al final, a las personas trans se las está usando de verdad como el coco. Sí, absolutamente. Como el coco. Absolutamente. Cuando las personas trans son... socialmente creo que en pocas personas hay más vulnerables a las violencias sistémicas del mundo en el que vivimos, ¿no? Quiero decir, al final es convertir a las víctimas en verdugos, pero en un verdugo que es que no te ha agredido, pero te puede agredir. Entonces a ti no te ha hecho nada nunca, pero es la amenaza, ¿no? Lo que te tiene que poner en alerta. Entonces, claro, ¿cómo se enfrenta uno a eso, no? A la nada. Hija, y mientras estás preocupada porque no te agreda una persona trans, una mujer trans, concretamente, con el bolso, pues te está agrediendo un hombre, maltratador. Sí. Totalmente, que no necesita hacerse pasar por absolutamente nada para acceder a absolutamente ningún espacio. Pero además es que todo esto, todo este clima hiperhostil añadido y demás, se suma a una serie de violencias que, sin entrar en rankings, como en otros casos también, como de personas racializadas en ciertos tipos de cuerpos y demás, son absolutamente inescapables. O sea, es verdad que por supuesto que todo se calibra y todo tiene mucho que ver con todo lo demás, con tu clase, con un montón de cosas, con lo guapísime o no que seas, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que son absolutamente inescapables. O sea, el hecho de que tú hasta hace nada te hayas tenido que someter a determinadas cosas, más en mi generación, muchísimo más en las anteriores, simplemente para poder acceder a un plastiquito de mierda, sin el que por lo menos no te van a llevar a la comisaría porque estás suplantando a tu hermana o a quien sea, y para un montón de cosas completamente cotidianas de las que realmente no puedes sortear, pues son violencias que, bueno, que se solapan y que guardan muchas cosas en común con otras, pero que tienen además en común ese factor de que por mucho que puedas sortear ciertas cosas por clase, por un montón de cosas, hay otras que no hay manera humana. O sea, yo creo que muy pocas personas trans, yo no conozco a ninguna, son capaces de entrar a un vestuario sin temer por su integridad física en algún momento, o por lo menos porque les humillen o que, no sé, que les suceda algo, o sea, o simplemente en un baño público. Muchísimos espacios públicos son abiertamente hostiles y no hace falta haber tenido las peores experiencias del mundo, sino que simplemente sabes que esa posibilidad está ahí, es muy real, y cada vez más, desgraciadamente, por todos estos discursos importados,
la derecha y el terferío yanqui. Y de Reino Unido, que enterita. Que también. Es fuerte también. Y además tiene, o sea, la maldad y el cariz que está cobrando en Reino Unido es de una sofisticación bastante inusitada. Es que los ingleses siempre han sido. Porque los estadounidenses en plan de, pues venga, en este estado vamos a aprobar esta ley que es una barbaridad y no sé qué, y solo la puedes combatir por medio del filibusterismo, o sea, es todo como muy wow. Pero los británicos están ahí como tranquilitos con el té, creando las leyes más draconianas y las situaciones más inverosímiles y violentas, y el hecho de que ahí sea tan sumamente larga la lista de espera simplemente para que te atiendan en algo similar a nuestras unidades, que ahí son obligatorias a la hora de llevar a cabo el proceso de cambio y demás, y de acceder a una atención sanitaria, es completamente cruel, genocida, o sea, en fin, es que no encuentro otra manera de calificarlo. Es importante esto que has dicho, que es que las personas que entran con miedo a los baños públicos y a los vestuarios públicos son las personas trans. Quiero decir, las que están amenazadas y las cuya integridad física sí corre peligro cada vez son las personas trans. Entonces, la pirueta para convertirlas en amenaza, de verdad, primero es muy burda, ¿no? O sea, es muy burda, ¿no? Es como el perro se comió mis deberes, ¿no? Quiero decir, los hombres violan, pero claro, es que las mujeres trans, porque entran, es que no existen, o sea, no se dan los casos. ¿Dónde están ¿Dónde están esas violaciones? ¿Dónde están esas...? Y luego, claro, efectivamente esa hipervigilancia hace que ahora, pues, de repente hay mujeres cis en el deporte, por ejemplo, totalmente, siendo excluidas de sus competiciones. Sobre todo racializadas, obviamente, sí, como porque suele pasar. De repente el nivel de testosterona, o sea, el aspecto a veces, porque... sí, eso pasaba en Estados Unidos, ¿no? Que expulsaron a una mujer de un baño y era una mujer cis. Bueno, ha pasado muchas veces, está pasando cada vez más, con lesbianas boots, o con una señora mayor que no quiere salir maquillada y ya está, y que ni siquiera en general ha sido disidente en ningún sentido, pero se está poniendo el foco en cosas tan sumamente equivocadas, fuera de la realidad, esencialistas y violentas, que claro, se están generando situaciones que no eran las que se buscaban en un principio, pero que ya veníamos diciendo, es que esto es así, siempre se empieza por los casos más evidentes de personas visiblemente trans, que la gente, que estos bullies saben que se agreden, probablemente, normalmente lo harán sin testigos, ¿no? Pero si los hay, se plantean que es posible que nadie les defienda. Pero sí tengo que decir que una de las pocas cosas positivas de toda esta situación absolutamente terrorífica es que creo que las manifestaciones de solidaridad son mucho más evidentes que antes, y que la gente que sí que es aliada y que sí que quiere hacer un esfuerzo por serlo y seguir siéndolo, se está esforzando bastante más, que también era ahora, por otro lado, pero se está esforzando bastante más que antes, y a mí en muchas situaciones, gente que sabía lo que soy y que estoy fuerísima del armario en prácticamente todos mis espacios, ha evitado completamente, o bien que se hable del tema de una manera irrespetuosa delante de mí, o bien se ha hecho con la pedagogía, con el bastón de la pedagogía, y ha dicho, mira, te lo voy a explicar yo y no vamos a dar la murga a esta persona que está aquí delante, que lo puede decir mucho mejor que yo, pero no tiene por qué hacerlo, es muchísimo más violento para él, y no voy a permitir que lo haga salvo que quiera. Entonces yo creo que ese trabajo sí que se ha hecho mucho más ahora porque nos hemos visto forzados a esa situación, ¿no? Y también he visto más compromiso público por parte de ciertas figuras del feminismo que en general se habían comprometido siempre con las causas más, pues yo qué sé, se me ocurren Irantxu Varela y un montón de figuras maravillosas que cada vez se han comprometido más con este tema, y además, en su caso y en otros, han hecho, como Noemí López Trujillo, han hecho una labor de divulgación increíble, que por fin nos ha quitado pues bueno, esa carga injustificada sobre nuestros hombros.
nombraba Seranchu y yo, o sea, desde aquí siempre hablamos súper a favor de Pícara Magazine, porque Pícara Magazine, de verdad, es el medio que más ha sufrido la división del feminismo. No, es lógico hasta cierto punto, porque ha encabezado a los medios feministas, no solo feministas como tema, sino feministas en esencia, que ahí hay gran diferencia del Oriente. No es lo mismo hablar de feminismo que ser un medio feminista, es algo mucho más profundo. Y yo hace poco hicieron una campaña un poco animando a hacerse socias, porque dependen de eso para subsistir, evidentemente. Y tú veías en Twitter la ristra de respuestas de TERFs o aledañas, ¿no? Que las aledañas también tienen... A veces son más peligrosas. Sí, son menos sofisticadas, menos refinadas. No, o porque bueno, porque se guardan de definirse de manera clara, son capaces de colarse en muchísimos más espacios y también muchas veces hacen daño a puerta cerrada. Que bueno, que es algo contra lo que es muchísimo más difícil luchar, que contra lo que sucede. Por eso también a veces ha sido complicado hablar de manera súper específica, aunque bueno, ya en los últimos meses se le vio cada vez más claramente el plumero gracias a que tiene una plataforma, a mi juicio, indebida, pero en el caso de Carmen Calvo durante mucho tiempo era súper conocido lo que estaba haciendo, cómo lo hacía y demás, pero claro, como se abstenía de dar declaraciones completamente evidentes, aunque daban claramente a entender lo que decíamos, como se abstenía un poco, claro, en directo y como tampoco es la persona con más ingenio del Estado, pues bueno, se le vio muchísimo más el percal y hubo gente que sí que por fin dijo, pero bueno, ¿cómo te atreves a hablar así de Carla Antonelli como tal? Que es una figura querida incluso por mucha gente que ha tardado demasiado en definirse en este falso debate. Pero es eso, o sea, el peligro de que hay muchísimas que están en unos puestos de poder tremebundos o de enorme influencia y que como no hacen declaraciones públicas o no las hacen súper evidentes o se las dan como de razonables y de no, hay que escuchar, no sé qué, no sé cuántos, pues claro, se cuelan y llegan a espacios a los que no llegan otras mucho más obvias. Más beligerantes, ¿no? Mucho más obvias y que bueno, sí que tienen algún que otro tibio en contra. Ya. Sí, esa transfobia discreta yo creo que también está siendo un problema, sobre todo porque hay figuras que uno está todo el rato como con pies de plomo porque no sabes un poco por dónde te van a venir. Hay de repente cantantes, ¿no? Artistas y tal que hacen declaraciones, se refieren al concepto de mujer especialmente, ¿no? De una manera que tú... Claro, ya estamos un poco... Sí, eso te iba a decir que con la alerta puesta. Eso te iba a decir que también lo que ha pasado con todo esto es que de repente estamos todos las personas aliadas como con lo que tú dices, como también con una alerta a la TERF, o sea, la misma, bueno, no sé si es la misma, pero la misma alerta que pueden tener las TERFas con cuidado que quizás no es una mujer, pues estamos nosotros con cuidado que quizás es una TERFa y ya estamos todas histéricas y desde el histerismo pienso yo, pues poco avance y poca enjundia vamos a sacar. Hombre, lo que pasa es que creo que son dos extremos, pues un poco como lo de, joder, qué extremo es el antifascista este, ¿no? O sea, al final, Antifa. Te quiero decir, vale, es verdad que al final son hipervigilancias, ¿no? Y que es verdad que se pierden muchísimas sutilezas. De todas formas es tan fácil como posicionarse abiertamente. O sea, exacto. Te quiero decir, tú llegas y dices, mira... si no quieres generar sospechas, claro, no las generes. También, ¿sabes? No sé, y luego que creo que las consecuencias son muchísimo menores. O sea, quiero decir, el hecho de que la gente en redes o parte de tus oyentes, como en el caso de cierto podcast y demás, buena parte en ese caso, se manifiesten en contra de una decisión tuya de apoyar determinados discursos o personas abiertamente transodiantes, ¿eso qué consecuencias tiene? Esa gente está en el Consejo de Prisa. Esa gente tiene cientos de pisos a su nombre. O sea, ¿quién es esa gente? ¿A quién influye esa gente? ¿Qué es lo que consigue esa gente? Pues en algunos casos consigue incluso que salgas bien parado.
y te consiguen una columnita en El País o llenar el Within Center, o etcétera, etcétera. Entonces, en fin, la cancelación no se da en la mayoría de los casos que se dice que se da, y desde luego no se da en dos direcciones. O sea, no de manera equilibrada en absoluto. Entonces, es eso. O sea, sí que es verdad que se está como muchísimo más ojo a visor y bueno, pues caemos pues como con otros temas, ¿sabes? Como con el racismo, como con otras muchísimas cuestiones que estamos afortunadamente cada vez más sensibilizados y lo que nos queda, y estamos más ojo a visor, pero de verdad que es tan fácil como pronunciarse al respecto. Y si estás en una posición de manera clara, claro, y si estás en una posición que no es la que deberías, y te das cuenta, pues bueno, trabajar por ello, hacer una labor de joder, quiero cambiar esto y lo cambio. Y si no, y te llaman racista, terfa o lo que sea, pues cariño, es que lo eres. Es que lo eres. Y si no haces ningún esfuerzo por cambiarlo, lo vas a seguir siendo. Y lo grave no es que te lo llamen, sino serlo a sabiendas. Sí, efectivamente. Después de que te lo llamen. Después de que te lo llamen, y de que, además, en todos estos casos siempre la mayor parte de la pedagogía y la mayor parte de la gente que se te acerca amablemente es la gente más afectada. Precisamente. O sea, los mayores aspavientos y demás, sí, a veces vienen, y muy justificadamente, de las personas afectadas, pero en muchísimos casos son de gente que simplemente quiere una excusa para montar el pollo, y en una justificada pues la encuentran, ¿no? Y ya caen en otro tipo de violencias, pues en muchos casos misóginas y demás, pero bueno, yo creo que hay que separar, ¿no? La crítica legítima de la violencia con la excusa de una crítica legítima. Sí. Efectivamente. Sí, ahí yo creo que en casi cualquier proceso es que lo llamamos cancelación a falta de otra definición mejor, porque aquí en España, sobre todo, quiero decir, bueno, ok. Es que como la autocrítica es solo para la izquierda, pues... Claro, no, hombre, eso por supuesto. Pero sí es cierto que en el caso de Estirando el Chicle, que por qué no decirlo, quiero decir, pues ya está. Yo lo que vi sobre todo era gente trans muy triste, ¿no? O sea, quiero decir que ahí había gente generando discurso desde la decepción, pero esa violencia que luego se usó como para, ¿no? Yo la vi efectivamente, pero por parte de gente que tocó transfobia, podía haber tocado cualquier otra cosa. Quiero decir, ahí partíamos de que también el éxito llama al odio, a la que, bueno, pues si tú estás arriba, a esa tía a quien podemos darle como una piñata. Decía Sanguino que lo que más le gusta a España es alzar ídolos para luego poder derribarlos. O sea, que es como el entretenimiento español por antonomasia, y es que hasta cierto punto sí, nos encanta que una persona llegue a lo más alto y que luego caiga. O sea, verla caer, yo creo que se disfruta muchísimo más. Me está viniendo a la cabeza la Pantoja, por ejemplo, que la hemos visto incluso caer literalmente pues de un helicóptero en la isla, no sé qué, cuando se desmayó con la gafa de sol. Entonces eso gusta muchísimo. Pero yo creo que en muchísimas caídas, quizás algunas de las más espectaculares, son muy, muy, muy amortiguadas. O sea, yo creo que hasta cierto punto, o sea, hay ciertas caídas con muchísima publicidad que incluso muy rápidamente se reconducen y llevan a un clarísimo beneficio económico e incluso a mayor influencia, y hay otras que simplemente es cuestión de que pase el tiempo y tú recuperas tu lugar de antes, o prácticamente el mismo, o incluso lo cambias y llegas a otro tipo de gente, pero caídas completamente catastróficas, yo creo que, salvo en casos contadísimos donde se dan además normalmente varias cosas que como que te quitan puntos, ¿no? en tus posibilidades de llegar a determinadas plataformas, no hay espacios. Razón única, ¿no? Exacto, que si no hay una razón única, si no es simplemente, pues esta señora es mala, no sé qué, salvo que concurran otras cosas. O sea, claro que la Veneno era cancelable. Claro. Cada día. No tenía dónde caerse muerta. Cada día, en muchísimos momentos de su vida, claro que era... o sea, literalmente su cancelación dependía de muchísimos menos factores y tenía una existencia, y como ella, muchas otras personas, no solamente trans, que pendía de hilos mucho más precarios.
por muy alto que se pudiera llegar. Entonces, yo creo que salvo que concurran varios factores que te hagan estar en una situación de muchísimo mayor peligro, en realidad la caída es relativa y a veces campa arriba, ¿eh? O sea... Yo, mira, una cosa que yo no sé si lo he dicho públicamente, pero ¿por qué no decirlo? Cuando ocurrió mi cancelación, yo recibí una llamada de una persona de mi trabajo, que yo trabajaba en Mediaset en ese momento, que se ofrecía amable y libremente a gestionar mi cancelación, en el sentido de que esto en Telecinco hay un protocolo porque se cancela gente todos los días. Y entonces yo le dije, bueno, pues yo he pensado hacer esto, que era, vamos a grabar un episodio de un podcast donde yo quiero hablar sobre esto. Y lo primero que me dijo fue, no lo reconozcas. Y ahí es cuando dije yo, bueno, pues es que yo quiero hacerlo de esta manera. No, porque lo que tienes que hacer, es decir, las grandes empresas tienen protocolos para salvar el culo a las personas que están en el punto de mira, porque también, por otro lado, saben que esa cancelación dura una semana. Porque, exacto, por suerte o por desgracia, a la semana que viene le va a tocar a otra. Entonces, solo tienen que mirarte con lupa durante una semana todo lo que haces y todo lo que dices, o decirte lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir, porque solo dura una semana, a no ser que seas, yo qué sé, una cosa gordísima. Bueno, iba a decir Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene una sentencia de... O sea, está reconocido como persona que violó a una mujer y, ¿sabes? Nadie otro que cae para arriba. O sea, no sé, yo creo que eso, que al final es me parece un debate además y un término, es verdad que nos falta otro mejor, pero súper baldío, porque de verdad que en general se utiliza con cosas que no ha sido el caso, simplemente ha habido una muchas veces mínima consecuencia a algo que has metido la pata. Ya está, has metido la pata y joder, metemos todos la pata. Sí. Entonces yo creo que es muchísimo mejor afrontarlo y asumirlo y tratar de enmendarlo que o bien echar la culpa al empedrado o bien escudarte en el hecho de que haya gente que aproveche para verter sobre ti violencias que no vienen al caso por esa burrada que has dicho, por esa cosa que no deberías haber pensado, pero pensabas, porque vivimos en una sociedad y estamos expuestos a todo tipo de discursos de odio desde el día 1. Y además, a todos nos falta gente en nuestro entorno que nos abriría muchísimo los ojos, a todos. O sea, sí. Yo, si no hubiera, hablando de tu cancelación, por así decirlo, yo si no hubiera crecido a 200 metros de la Cañada Real, probablemente, y mucha gente que lo ha hecho, tiene un discurso horroroso y absolutamente antigitano, y se escudan en eso, en mira, yo es que esto lo he visto y tal. Bueno, sí, pero estás escogiendo determinadas partes de tu experiencia. Yo sé la verdad. Pero yo, si no hubiera tenido esa exposición y si no hubiera tenido compas de clase que fueran gitanes y si no hubiera tenido en mi entorno gente gitana, pues hubiera dicho muchísimas barbaridades al respecto y seguro que las he dicho hasta hace menos de lo que a mí me gustaría. Pero yo creo que reconocerlo, que es una cosa que yo creo que gestionan muy mal estos gestores de crisis, de cancelación. Es que su argumento era, si lo reconoces, ganan ellos. Si lo reconoces, eres la mala. Entonces yo no lo veía de esa manera. Es que no es una victoria o una derrota. Pero es que, claro, desde una empresa lo que importa no es la humanidad, lo que importa es el dinero y la imagen que tú tengas. Y si tú eres una persona que da dinero porque nos das publicidad y de repente tu imagen ya no vale porque has reconocido ser una grandísima hija de puta, yo creo que ellos lo miran desde esa perspectiva. O sea, ellos no afrontan crisis, ellos hacen estrategias de marketing. Claro. Y yo simplemente no lo vi así. A lo mejor me equivoqué yo. Tiene ¿sabes? una perspectiva de imagen que tonta y podía haber sacado rédito y ahora también estaríamos llenando el WeThink. No lo sé, ¿sabes? O sea, eso ya no lo vamos a saber nunca. Pero yo simplemente, no sé, yo o sea, quiero decir, yo no me considero una persona tonta como para no ser capaz de tomar mis propias decisiones y asumir las consecuencias de ellas. Entonces yo lo hice de la manera que a mí me parecía que yo tenía que actuar. Evidentemente fue contraria a la de Mediaset, porque es que literalmente me dijeron que me iba a suicidar, que me estaba suicidando. Pues bueno, chica, pues no sería la primera vez. Yo creo que al final es una cuestión de qué manera se entiende la imagen. Sí, efectivamente, para una marca o para un gran conglomerado de productoras y demás, la imagen es una cosa y supongo que para nosotros es otra muy distinta. Entonces, para mí,
Yo, si me pillan en un renuncio y si me echan en cara algo que tienen razón en echarme en cara, yo soy de la opinión de decir, joder, es que es verdad, y es que a veces si las cosas están ahí, pues yo creo que no sirve de nada meter la cabeza en la tierra, la verdad. Que luego, que para alguna gente pueda no ser suficiente, que para tal, vale, claro, eso ya es otro tema. Ese es el problema de esa gente. Ese es otro tema. O sea, a mí lo que me hacía quedar como tranquila es decir, bueno, yo he hecho lo que yo consideraba que estaba bien, no lo que yo consideraba que me iba a poder venir mejor. Y no lo que te ha dicho Mediaset, que yo creo que es una medida de lo que está bien y lo que está mal bastante relativa. Bueno, pero en resolver crisis yo creo que sí que son expertos. No, seguro. Lo que a mí siempre me alucina es que hay casos de, comillas, cancelaciones, comillas, donde luego la persona supuestamente cancelada hace cosas mucho peores y con mucho menos, ya sin paños calientes, sí. Y luego esas no tienen consecuencias. Sí. ¿No? O sea, la primera es como te hemos pillado, ¿no? Ahí hay una cosa colectiva de ese placer casi de mira, sí, bueno, y el rollo punitivista, claro, ¿no? sí. que tenemos ahí súper interiorizado. Sobre todo, ¿eres una mujer con éxito? Espera, es cuestión de tiempo. O maricón, sí. Porque de verdad... Algo te pillaremos. Entonces, sí. Mucha gente... Uy, te hemos pillado en esto. Debacle. Sí, una semana, 3 días. Total. Luego a los 3 meses, esa misma persona sube una story muchísimo más escandaloso. Sí. Muchísimo más escandaloso y dando la razón a esa supuesta cancelación. Cri. Sí. Yo no sé. Es que es un circo muy corto al final. Entonces, yo personalmente... Yo creo que la cancelación es un poco como el éxito. Tiene que pasar el día concreto en el momento adecuado, porque sí. Quiero decir, cancelaciones hay todos los días, pero solo revienta una. Vale. A lo mejor tiene que ser en verano o en Navidades, que como el ciclo informativo está un poquito más flojito. Que de repente eso es un factor a tener en cuenta. ¿Con qué llenamos estas noticias? Por ejemplo, estirando el chicle fue en agosto, si no recuerdo mal, porque yo estaba... Sí. ¿Y la tuya en Navidades? Yo estaba en Estados Unidos cuando lo de Zoom... Esta es una cosa un poco ciencia, ¿eh? Tal cual, ¿eh? O sea, sí. Pues mira, este agosto a quién le toca. Claro, prepararse, cariño. Pero bueno, por no desviarnos demasiado todavía. Sí, bueno, nos hemos desviado bastante. Bueno, pero es todo aledaños, porque es en realidad un síntoma, ¿no? Que hablemos de las realidades trans y ya no las podamos desgajar del aparato mediático que trabaja día y noche para confundir y para, en fin, para retorcer la realidad y generar cosas que no soportan el sentido común, ¿no? Sí, es un juego de espejos deformantes absolutamente hasta abyecto que uno ya no sabe cuál es la realidad. Entonces, hay ciertas cosas que yo creo que seguro que es interesante preguntarte, ¿no? Y conocer tu punto de vista. Y claro, previamente a mí me da la sensación de que el ariete, en más de un sentido, para empezar a romper ahí la imagen pública de las personas trans, fueron sus genitales, ¿no? Quiero decir, antes incluso de la paranoia TERF, ya había como mucha inquietud, o había gente intentando generar todo el rato inquietud con una cosa tan íntima y tan que nunca, la mayoría de la gente nunca va a tener que gestionar de la más mínima manera, que son los genitales de las personas trans. Entonces yo no sé cómo tú cómo has leído esta curva y esta selección, ¿no? De repente, ¿por dónde entramos, no? ¿Qué es lo que puede generar miedo, confusión, ignorancia, ¿no? Y quizá por ahí empezamos a entrar. Y de repente era una obsesión con el debate. ¿Es que tú te acostarías con una persona trans? Cariño, eso es como si me dices, si te dejamos, para mucha gente, entiéndase, si tú estás en una isla desierta y te tienes que comer al cadáver, ¿no? Es que muy probablemente... Es un escenario... Es que nunca te lo vas a... Entonces, ¿por qué es importante, no? O sea, es un escenario que no es que sea tan imposible o improbable como lo que planteas, sino que realmente hasta que no te ves en él, no lo sabes, y que la realidad es que sí atraemos. A veces sin que se nos perciba como trans, salvo que lo digamos claramente o que llevemos determinada ropa y determinado tal, y otras pues porque se percibe y no tienes ese cispassing, ¿no? Ni lo buscas, a lo mejor, ni lo pretendes. Pero la cuestión es que no siempre se sabe. Y que la realidad es que muchas veces
hay gente que no se lo espera, no lo ha visto, no eres un fetiche y no son chasers que van a la busca de llenar esa muesca, ¿no? O de servirse de las violencias que probablemente hayamos padecido para revictimizarnos, sino que simplemente, pues efectivamente esa situación se da y las reacciones son muy variopintas y muchas de verdad que negativas también se pueden recoger y manejar completamente desde la ternura. O sea, entiendo perfectamente que digas, hostia, yo solamente he estado con tíos que tenían esta configuración de diferentes maneras, pero tenían esta, y no sé si en el momento me va a gustar o lo voy a hacer bien o qué tal. Eso es absolutamente legítimo, como y me parece que muy similar a las dudas que tiene cualquier persona antes de llegar a tener relaciones sexuales cuando eres adolescente o adulte y ya te ves como incluso empujada. Yo creo que eso, yo no conozco a ninguna persona trans que ante alguien que se lo formule así de no lo sabía y no sé qué hacer, vaya a tener una respuesta airada o mucho menos violenta, por supuesto, porque para empezar es que no se va a sentir no se va a sentir para nada tan mal como nos sentimos al escuchar eso, porque sabemos que bueno, que al final estamos, ¿no?, en el ámbito de lo torcido, de lo otro, de lo que no te has planteado en muchísimos casos, de esa situación constante para mí de que se habla de determinados temas, ¿no?, en términos hiper generalizando, ¿no?, como con el tema de la maternidad o de yo qué sé, la menstruación, etcétera, etcétera, que sistemáticamente te excluyen. Sistemáticamente. Incluso con gente que en general tiene una conciencia de tal, pero que no tiene cotidianizado el tener esa pestañita abierta y el decir, coño, pues igual esto no es una perspectiva tan universal, o igual es universal e incluye a gente que creemos que no incluye. Pero en cualquier caso sí que es verdad que se da demasiado la situación de tener que decir, perdona, existimos. Vampiros existen, hombres trans también y mujeres trans también, y no de la manera en que muchísima gente cree. Porque quizás en el caso de las mujeres trans sí que se es consciente de su existencia, pero de qué manera, ¿no? Y de las personas binarias ni os cuento. No binarias ni os cuento, porque binarias yo creo que si eres trans no sé hasta qué punto puedes ser binario. Yo creo que no puedes. No sé, yo creo que siempre va a haber una ruptura del binarismo, ¿no? Y además es que muchísimas lo ponemos en valor y forma parte de nuestra manera de entendernos. Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que es algo que forma parte de nuestra vivencia, el tener conversaciones que es verdad que con los años vas desarrollando herramientas y vas llevando mejor y vas manejando mejor y vas llevando a la gente pues por un lugar de eso, de a veces incluso ternura y de decir, mira, no pasa nada. A lo mejor no necesitamos que pase esto, a lo mejor no tiene por qué pasar, a lo mejor no es un desastre si pasa, pero depende muchísimo de cómo se formule, ¿no? Y las reacciones hiperviolentas y deshumanizantes que a veces se dan cuando se enteran de lo que eres, pues sí creo que las hemos vivido muchísima gente. Quiero pensar que cada vez probablemente se darán menos, pero sí que es verdad, yo sí he detectado muchísima mayor apertura en el resto del colectivo con el paso de los años. Y eso, una cierta significación hacia un lado y hacia el otro. O sea, yo creo que las cartas están más claras, ¿no? Es una de las ventajas y desventajas de todo este horror que se ha generado, ¿no? Pero bueno, sí, creo que sí que ha habido un trabajo de avance bastante importante en ese sentido, porque hace unos años es verdad que no se hablaban estos términos, o no tanto, pero sí que era, yo creo, muchísimo más habitual encontrar una mesa llena de maricas cis, pues diciendo auténticas barbaridades sobre determinados genitales, sobre yo jamás me acostaría con yo no sé qué, no sé cuántos, y viceversa. Yo lo he escuchado más en hombres cis, la verdad. Gays, heteros, etcétera, etcétera. Muchísimo más que en cualquier otro. Porque de hecho, una experiencia muy específica de hombres bis y trans es
y no sé si será la generalizada, pero sí que conozco más casos, es que por lo general para las mujeres, en mi caso ha supuesto muchísimo más problema el que yo fuera bi, ha supuesto un problema, de hecho, en muchos casos, que el que yo fuera trans. Entonces, creo que precisamente por cómo se nos socializa y por cómo se nos configura, el foco está en lugares diferentes, ¿no? Y a lo mejor no hay tanta hiperfijación por los genitales, o viene desde una curiosidad pues como un poco más, no sé, más comprensible y más... Y que las mujeres, entre comillas, porque no es cierto lo que voy a decir, pero bueno, quiero decir, en las mujeres yo creo que igual la misoginia no está tan efervescente, mientras que para un hombre, sea heterosexual o maricón, ser misógino, o sea, si no haces el esfuerzo de no serlo, ya lo eres. Entonces puede que ahí haya un... como el pecado. Claro. Entonces, o sea, yo creo que un hombre tiene que hacer el trabajo de no serlo. Y entonces hay muchos que no tienen la necesidad. Yo creo que pasa un poco como la transfobia. Una persona cis es transfoba porque vive en la sociedad en la que vive. Tienes que hacer tú el trabajo de no serlo y de deconstruir, de decir, voy a poner de mi parte, voy a conocer experiencias, voy a conocer a gente, voy a informarme de verdad. Yo creo que en realidad lo tenemos que hacer todo ese trabajo, en realidad. Y con todas las violencias sistémicas, con la misoginia, con tal. Lo que pasa que evidentemente depende muchísimo el cómo lo hagas y de qué manera las reproduces, depende muchísimo de si te afectan o no. Claro. Tiene todo que ver. Ahora, tú las puedes reproducir como el que más, teniendo un montón tocándote por muchísimos lados, puedes ser una persona absolutamente terrible que no se trabaja nada. Sí, por eso decía lo de pongo muchas comillas, pero de las mujeres somos menos misóginas, porque vamos, si te cuento yo mi adolescencia... Afortunadamente... Efectivamente, o sea, cuánta... Esos grupos de amigas adolescentes, por favor. Cuánto racismo, cuánta gordofobia no es profundamente misógina viendo de mujeres, o sea... O peor, ¿no? Quiero decir que desgraciadamente habitar una disidencia no te hace... Claro. Inmune a la fobia a esa disidencia, ¿no? Yo hace poco he borrado cosas mías sobre gordofobia porque intentando ser pedagógico he sido gordófobo. Claro. Porque es una cosa muy compleja, quiero decir, y que no, está en constante... O sea, lo natural, ya que les gusta tanto decir la palabra lo que es natural y lo que no es natural, lo natural es que en el contexto España, con cómo funciona nuestra sociedad y nuestro mainstream, nuestros medios de comunicación, lo natural es ser gordófobo, lo natural es ser transfobo, lo natural es ser racista, porque es lo decías tú, lo que mamamos desde que empezamos a procesar información. Es el ruido de fondo. Y lo que tiene como más excusa, en realidad. Es algo muy reciente el realmente cuestionar estos comportamientos. Es una cosa súper reciente, por eso también estamos en pasos iniciales, ¿no? A la hora de saber cómo señalar las cosas, qué consecuencias... creo que muchas veces no sabemos trazar las consecuencias o queremos unas consecuencias quizás desmedidas o quizás demasiado pequeñas, dependiendo de cuánto nos guste el personaje o cuán excusable nos parezca una violencia frente a otra. Estamos en los primeros pasos de realmente saber cómo mejorar en estas cosas y tratar de que el castigo no sea un castigo y que las consecuencias sean proporcionadas. Y creo que estamos en unos inicios muy, muy basiquitos y dando palos pues eso, no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos con una piñata y dependiendo de cuántas cosas hagan su situación favorable de cara a la sociedad para una persona, le damos así un poco flujito o le abrimos la tripa de una hostia. O sea, entonces... No sé, hay muchísimo que hacer ahí. Sí, yo creo que es significativo, ¿no? Este debate pueril sobre... Es que yo si me encuentro tal y luego resulta que tiene no sé qué genital, que es bueno, para empezar, esa otra persona tendrá que querer estar contigo en esa situación, ¿no? Quiero decir, eso sí, para empezar. Quiero decir, estás dando por supuesto que a la persona le vas a traer tú, que a lo mejor estás protegido, Manolo, 100% de eso. Y luego, claro, también lo piensa uno y dice, pero si es que estamos ahora aprendiendo en muchos casos qué es el consentimiento. Sí, claro, es que lo primero... ¿Qué es el consentimiento? ¿Qué es responsabilizarse? ¿Qué es reparar? El ABC de tener una relación con cualquiera. Pero de nuevo, cuando una persona trans
llega el momento y se quede en ropa interior delante de ti, Manolo, quien es más vulnerable y probablemente quien lo está pasando peor es la persona trans. De verdad, si es que tú no eres la víctima de esa situación. Y quien de entrada se retira o se cancela, si queremos abusar del término a sí misma, de muchísimos espacios, somos nosotros. Porque tenemos completamente interiorizado que hay que extremar las precauciones, que a veces, afortunadamente, nos llevamos respuestas súper positivas. A veces tenemos momentos maravillosos de luminosidad, de ternura, de los rincones más insospechados, porque efectivamente tenemos muchos prejuicios. Desde luego, o sea, eso también forma parte de nuestra vivencia. O sea, no... creo que a día de hoy, afortunadamente, no hay persona trans que no tenga anécdotas súper bonitas que contar del hecho de serlo, de haberlo verbalizado, de haber encontrado a otras personas trans, de haberse llevado respuestas inesperadamente positivas o esperadamente positivas a su alrededor. Eso también hay muchísimo y creo que es algo súper bonito y que cada vez se ve más, pero que también hemos tenido todos. O sea, por supuesto que hemos tenido las situaciones durísimas de las que tenemos que hablar y que tenemos que visibilizar, pero también tenemos estas otras y me parece súper importante que cada vez más se esté hablando de ellas y se esté dando dimensiones. Que hablemos de la parte buena, ¿no? Claro, joder, una cosa que siendo tan dura como esa en muchísimos de las situaciones, de las realidades de las que habla, aunque sea en clave de ficción, en el caso de la mala costumbre es eso, ¿no? O sea, esos momentos esas redes hiperparticulares de cuidados, esos lugares en claves concretos por los que muchísimas personas trans de determinada generación en esta ciudad en concreto hemos tenido momentos de eso, de repente, de un haz de comprensión mucho antes de dar ningún paso. Este tipo de verdaderas epifanías bonitas también forman parte del camino y llevan formando parte desde el inicio de los tiempos. Lo que pasa es que cuanto más estemos ahí, más fácil será acceder a ellas, y cuanto menos envenenado esté el debate cuando deje de ser un debate, mejor dicho, pues más se podrá alcanzar una manera de abordarlo que sea lo que tiene que ser, que sea respetuosa, que sea amable, que sea considerada, simplemente, o sea, humana, no sé, o animal, incluso casi mejor, nos vale, porque creo que casi lo llevan mejor. Para quien no lo sepa de nuestras oyentas, que quedarán pocas, La mala costumbre es la novela de Alana Portero, que está siendo un verdadero fenómeno. El boom de la primavera. Está real entre los libros más vendidos en la Feria del Libro de Madrid. Y es una novela que algún día estoy seguro va a tener una adaptación cinematográfica. Bueno, más vale. Y hablando del cine... Ay, ¡hombre! hija, es verdad, es que estoy... Vamos a ver. Vamos a los cines Renoir, como siempre. Como todas las semanas. Me estaba quedando dormida en vivo. Se durmió en vivo. Hija, no vayáis nunca al fisio y luego tengáis que trabajar. Como cada semana, Begoña Piña nos viene con una simpaticísima recomendación para que vayamos todas a los cines Renoir, y vamos a descubrir cuál es la de esta semana. Hola. Ya ha llegado a los cines El maestro jardinero, la nueva película de Paul Schrader. Schrader es el guionista nada menos que de Taxi Driver y Toro Salvaje, director de películas como American Gigolo y de las potentísimas Mishima y Affliction. Es una voz única en el cine, uno de los grandes maestros vivos. Ahora con esta película cierra una trilogía de personajes que son como los hombres que cargan con los pecados de Estados Unidos. Son una especie de herederos de Travis Bickle, el personaje de Taxi Driver. Protagonizada por Joel Edgerton, Sigourney Weaver y Quintessa Swindell, esta es la historia de Narvel Rhodes, un supremacista blanco convertido en horticultor. Es un tipo que tiene una relación muy turbia con su jefa, una viuda rica, dueña de esta extraordinaria finca, que un día le exige que acepte a su sobrina Maya como aprendiz. La llegada de la joven provoca el conflicto y con este aflora el pasado, bastante siniestro. Narvel Roth es un hombre que vive en la soledad de la culpa esperando un perdón, y esta vez sí Schrader se pregunta si es posible esa redención para un supremacista blanco como él.
La película es extraordinaria, no os la perdáis. Nos vemos en el cine. Vuelve Sigourney Weaver. ¿Alguna vez se fue? Más Sigourney que nunca. Y más Weaver. Pues la película tiene buena pinta. Yo... me ha pasado una cosa, Enrique, y es que, pues, por lo que sea, las últimas veces que he ido al cine, que la semana pasada fui, yo creo que 3 veces, me pusieron el tráiler. Fíjate, tienen muchas ganas de poner este tráiler, lo tienen muy a mano. Y tiene muy buena pinta la película, ¿eh? Yo estoy completamente segura de que me la voy a meter por el culito. Claro. Porque tiene muy buena pinta, Y además el jardinero también tiene muy buena pinta, ¿por qué no decirlo? Pues hijos, nada, nadie le amarga un dulce. Pues como siempre, muchas gracias Cines Renoir por esta simpática recomendación. Y nos habíamos quedado hablando de las, por llamarlo así en latín vulgar, las partes buenas, ¿no? de Sertrán, que por supuesto las hay, cómo no. Y yo quería preguntarte por ese periodo de la vida que también está causando verdadera obsesión a ciertas personas, que son las infancias trans, ¿no? Las infancias trans que afortunadamente, bueno, hace poco recomendábamos 20.000 especies de abejas, que cada vez tiene como más, bueno, pues aparecen más en la cultura, en los medios, en los discursos. Y claro, tenemos que empezar a ir mostrando infancias trans felices, ¿no? Quiero decir, y infancias que, pues bueno, transitan de género de una manera amable, con acompañamiento, y desde aquí, por supuesto, un infinito abrazo a esos padres, madres y adres, que es la manera de decir en género neutro. Adres. Les adres. Me encanta. Bueno, también existe padre, Neidre. bueno, claro, padre, porque implica... También existe Neidre, que tanto Adres como Neidres me parece maravilloso, porque me parece que estamos como en Star Trek, que es un poco el horizonte al que deberíamos aspirar en realidad, entonces me parece muy bien. Yo un poco monstruosa y así soy, la verdad. Pues les adres que estáis criando felizmente a niñas trans, yo creo que se contagia también la alegría de ese niño que... O sobre todo, también me interesa mucho, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, un corto precioso, a mí desde luego me gustó mucho, de Marta Nieto, que está preparando un largometraje también, basado en estos personajes. Es que le he visto, no solo lo he visto, lo he votado porque he sido jurado de la muestra de corto social, y le he votado entre los primeros. ¿De Lesgai o Cinemado? No, de la muestra de corto social de la plataforma del voluntariado. Vale. Y me consta que ha sido de los ganadores y se va a proyectar en la academia. Pues a mí la verdad que me gustó mucho, y tuve la oportunidad de entrevistarla, y ella incidía mucho, y se ve perfectamente en el corto, imagino que en la película se verá muchísimo mejor todavía, que realmente quienes se montan... Se llama Son, me ha venido. Es verdad. Son. Quienes se montan un tremendo lío, quienes se dan de golpes contra los fetos, en ese caso, son los adultos. Sí. Los adultos normalmente, ¿no? O sea, esa criatura, lo tenga claro o no en ese momento, tiene una postura, y la tiene. Y te la va a justificar sin ningún problema. No tiene por qué hacerlo, pero no va a tener ningún problema en hacerlo, siguiendo su propia lógica maravillosa. Y normalmente lo que genera miedos y problemas y dudas, sobre todo, y demás, es eso, esa persona adulta que tiene toda esta serie de prejuicios y que es consciente del mundo en el que vivimos también, y que en el caso de mi madre, por ejemplo, pues primero el mea culpa, ¿no? Típico de las mujeres, de cómo no me di cuenta antes, cómo no lo he hecho mejor, etcétera, etcétera. Eso siempre existe. Por supuesto, y eso es una cosa muy de madre, porque es lo que han mamado, y también ay, he perdido el hilo totalmente. El mea culpa y el pensar, el priorizar mucho el miedo al qué pasará frente a lo que está pasando ya de verdad, ¿no? Que es una cosa que no es condicional, desgraciadamente, sino que, mira, yo por mucho que intente alargar esto, porque es verdad que no requería de cierta apariencia o ciertos roles para sentirme a gusto, yo no fantaseaba con ser, que me parece absolutamente maravilloso y perfecto, con ser, pues yo que sé, súper peludo, un montón de cosas completamente lógicas, y más en nuestro entorno geográfico, ¿no? que un poquito de testosterona ya como ¡wow! Para mucha gente, pero bueno, sí que tras mucho sopesarlo, pues me di cuenta de que como estaba, no estaba bien.
y ya está. Y no había otra alternativa que hacer esto. Entonces, ¿se puede llegar a eso pasándolo menos mal? Desde luego. ¿Tienes por qué hacerlo siendo menor o rapidísimo o tenerlo clarísimo desde el primer momento? No. La cuestión es esa, es que es permitir que suceda en el momento que tenga que suceder. Y eso es lo que no está sucediendo a día de hoy. Esta ley, con sus limitaciones y con sus aciertos, soluciona bastantes cosas en ese sentido, otras muchas no. Hay muchísimas que no dependen de leyes y en el fondo menos mal, pero bueno, desde luego es un paso adelante. Y bueno, pues esperemos que de verdad la gente que tiene tantísimo ahínco en tirarla sea súper vaga y súper inepta, que por otro lado demuestran serlo continuamente. Se puede cumplir esto, se puede cumplir. Es posible que se cumpla. Yo a padres, madres y adres que estén en la situación, ¿no? De repente, pues bueno, su niña les acaba de decir que es lo que sea, y evidentemente, ¿cómo no te va a atenazar de repente el miedo de decir, joder, le ha tocado... Si a una madre le dices, mamá, se me ha caído una pestaña y ya también tiene miedo, por lo menos la mía. Sí, pero hay algo... decir. Yo entiendo ese miedo de decir, joder, pues le ha tocado una vida un poco más complicada, ¿no? Todas las personas diversas de alguna manera, o que estamos en disidencias de alguna manera, tenemos una vida un poco más complicada, pero bueno, es que las vidas complicadas pueden ser muy felices. Yo siempre digo este mensaje, pero... Y las vidas normativas también pueden ser muy desgraciadas, sí. Y muy divertidas. También, que me parece otro factor a tener en cuenta, que a lo mejor no estás siendo especialmente feliz, pero te lo estás pasando bien. Sí, eso compensa, ¿no? Que también a veces... Muchas veces. No, lo que iba a decir es que, de verdad, tú cuando eres un niño marica, una niña marimacho, ¿no? Como se suele decir, un niño trans que estás empezando a mostrarte con tu identidad y tal. De verdad, todo lo que te puedan llamar y hacer por la calle... Si uno sabe que cuando llegue a su casa lo puede contar, va a ser consolado, va a ser apoyado, y en su casa no hay problema y hay respeto y hay apoyo y hay solidaridad, uno atraviesa lo que sea. De verdad. Totalmente. Yo, mi soledad absoluta en la adolescencia no era solo por... No era el problema, no era que me llamaran maricón o gordo o lo que sea. El problema intrínseco, el que te deja en un descampado emocional, es eso, no poder llegar y contárselo a tu madre. O creer que no puedes. O creer que no puedes, que muchas veces ese es el caso. La gente de mi generación o de nuestra generación, ese era más bien el caso. Tú nunca te hubieras atrevido, ¿no? La reacción nunca sabremos cómo hubiera sido a los 14 o a los 15, porque nunca supimos que eso era posible, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú de verdad en tu casa tienes apoyo, respeto y sabes que lo que eres está bien, lo que te hacen por la calle puede ser muy doloroso, puede ser muy extremo, a veces se puedes cruzar con violencia pura y dura, claro que sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero si tú sabes que volviendo a tu casa estás segura, eso es lo que marca la diferencia de una vida desgraciada o no, de verdad. Entonces... Y sobre todo tener un sitio para volver. Hay muchas veces que no tiene por qué ser tu familia la que te ha tocado, ¿no? Sí. Sino la que se ha dado, la que has acabado eligiendo, la que ha acabado ejerciendo de el papel que se supone que tiene que ejercer una familia, o muchas veces de mejorarlo. Pero se trata al final de eso, de tener un lugar y una serie de personas a las que acudir cuando te pasan estas cosas que a día de hoy no van a dejar de pasar, o no de la noche a la mañana. Yo quiero pensar que en algún momento van a ser muchísimo más anecdóticas, pero no va a suceder ya. Y además la cosa está un poco complicadita ahora mismo. Sí, porque están muy envalentonados. Están muy, muy, muy envalentonados y está la cosa complicada. Pero es un poco lo que comentaba antes. Creo que igual tan envalentonados están ellos como comprometida está otra gente. Y dispuesta a hacer muchas más cosas que hace unos años, creo. No sé. Por lo menos es mi experiencia, igual soy muy optimista, pero... Las agresiones, de verdad, que quiero decir, yo siempre las comparo con la lotería, ¿no? Quiero decir, yo me compro una lotería y no creo que me vaya
a tocar, ¿no? Tú te compras el boleto y dices, bueno, no creo que me toque, pero por poder puede tocarte, ¿no? Pues las o te puede caer un reintegro, que te quiero decir, el gordo, es muy difícil que te caiga, pero el reintegro es bastante más fácil. La pedrea, que el reintegro es un poquito, pero a veces con un poquito... Sí, no, yo el ejemplo siempre pongo el mismo porque creo que mucha gente como que dice, joder, no piensas que es tanta el trabajo mental que nosotros naturalizamos, pero es coger el metro por la noche y tú chequear el vagón en el que te montas, ¿no? Ir mientras están pasando los vagones, tú ya ir eligiendo. Eso también es violencia, ¿no? Eso también eso es la pedrea, ¿no? De la violencia, de la violencia, punto. Iba a decir LGTBI-fóbica. O sea, a veces es por gorda, a veces es por racializada. Mujer, o sea, a mí no me pasa muy a menudo, pero yo a veces he estado esperando el último metro. He visto lo que había dentro del último metro, me he salido y me he cogido un taxi. Y yo tengo la suerte de que me puedo gastar 15 euros en un taxi. Sí, pero no hay puedes. otras mujeres que no. Entonces sí, ahí la violencia se cuela por rendijas mucho más pequeñas de lo que parece. Hay otra cuestión que no me resisto a tocar, porque a veces la transfobia coge... discursos, o sea, se apropia de discursos que parece que esté, ¿no? La protección y no, porque ¿cómo pueden tenerlo claro? No sé qué, van a sufrir mucho, las van a mutilar, ¿no? Que esa es la palabra favorita ahora, ¿no? Es que te van a mutilar. Bueno, en todo caso, las mutilaciones... Ojalá las terfas ahí cuando una persona llegue con un accidente de tráfico, uy, tenemos que amputar la pierna. No, porque las mutilaciones en todo caso es lo que le han estado haciendo a las personas intersexuales hasta hace 2 telediarios. Eso sí es mutilar, ¿no? A un bebé decir, ¿con qué nos quedamos? Bueno, es más fácil cortar, venga, pues cortamos y que sea lo que Dios quiera. Y luego está el tema de transición, ¿no? Como que primero hay 4 casos, pero lo además quiero decir, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuál es la tragedia? ¿No? ¿Cuál es el apocalipsis de que una persona investigue un poco... O desande ciertos pasos porque vea que no... No, y sobre todo, ¿cómo te afecta a ti esa tragedia? Es decir, claro, ¿cuál es el problema para ti? Si ¿no? María del Carmen Pérez Rodríguez dice, yo me vuelvo a ser Ricardo, ¿en qué te afecta a ti? O sea, a mí es lo que me vuelve loca, que es cómo te afecta a ti lo que haga María del Carmen. A ver, yo y creo que lo he comentado, bueno, entre otros, seguro que en alguno de los artículos donde abordé, pues bueno, desde una perspectiva informativa, jurídica y también bastante personal, el tema de la ley trans en Vanity Fair, que era, en primer lugar, sí, sucede, es verdad que los números son muchísimo menores a los de las personas trans que viven unas existencias muchísimo mejores y muchísimo más existencias con todas las de la ley. Con todas las de la ley, una vez dan determinados pasos que no tienen por qué ser ni de hormonación ni de un montón de cosas, sino simplemente determinados pasos, los que sean. Puede ser simplemente ahora, afortunadamente, un cambio de nombre y de marca del género sin que conlleve ninguna otra cosa más. En fin, hay tantas realidades trans como personas trans, pero en cualquier caso sí que sucede. Sucede muy poco, pero sucede, y esas personas se merecen todo el amor y acompañamiento del mundo y no ser utilizadas como arma arrojadiza. Sería maravilloso que tampoco se prestaran a serlo en algunos casos. Puedo llegar a entender que estando súper aislada o siendo fascista, pues bueno, priorices ciertas cosas y tener una cierta red y una cierta aceptación en algún grupo a no hacerles la zancadilla a una gente que lo tiene jodido y que tú sabes además perfectamente que lo tiene jodido, pero eso es aún muchísimo más anecdótico, pasa muchísimo menos. Y bueno, simplemente al final cuando se toman temas como excusa para ejercer violencias, incluso para muchísima gente que no tiene nada que ver con ese tema, porque al final el objetivo último es siempre, o sea, nunca se van a centrar únicamente en esta gente que somos mucha menos de lo que parecería, según determinados rollos alarmistas y titulares de los baños y no sé qué, pero somos bastantes. Nunca va a ser
nunca nos va a salpicar solo a la persona que... O sea, y esto pasa con todos los temas. O sea, hay muchísima gente que ha nacido aquí, que siempre ha tenido papeles, que es racializada en determinados espacios, en otros no. Yeah. Que por mucho que tenga papeles no va a dejar de vivir determinadas violencias. Pues con esto, en muchísimos casos, sin ser un caso comparación ni nada por el estilo, es verdad que el tener todo cambiado no soluciona todo, ni es la solución última, ni tampoco es lo que hemos estado vendiendo. Simplemente es un básico que hay que cubrir y que hay que impedir que conlleve una serie de violencias que conllevaba hasta hace 3 días y más hace unos años y muchísimo más antes de 2007, claro, no te quiero yo contar. Sí. Pero bueno, que al final todo esto siempre se busca afectar a otra gente y siempre se empieza por gente que son grupos más pequeños en número y que además tienen una peor consideración ya de base o aunque no haya una peor consideración de base, sí que hay un mayor desconocimiento, con lo cual es muchísimo más fácil envenenar las aguas. Claro, lo que a mí me sorprende es como en el ejemplo de la de transición, es como no, porque hay 4 personas que muy legítimamente, que luego por ejemplo en RuPaul's Drag Race hay ejemplos. Se me ocurre Eureka. Hay una drag que no me acuerdo de su nombre. Ha habido varias, una chica negra que tenía los ojos muy... Bueno, que ahora vuelve a ser hombre. Que tenía los ojos muy azules, pero no recuerdo el nombre. Eureka es otro ejemplo. Ella dijo, pues yo durante un tiempo he vivido con una mujer trans y luego me di cuenta de que no lo era, ¿no? Quiero decir, pues una drag queen que está todo el rato ahí como jugando con el género, también uno ve la lógica y dice, pues bueno, pues... Ha visto cómo es la vida desde los 2 géneros y eso le ha ayudado un poco a decir, pues mira, yo soy un chico que hace drag o una persona no binaria que hace drag, pero ya está, ¿no? Esto es lo que soy. Claro, pero... ¿Cuál es el drama? Perdona que te corté, sí. Pero en la medida en que esto sea visto como algo que no se le revista de tantísima gravedad... Claro, es que esa es la cosa, ¿no? En la medida en que esto sea... lo lúdico que en muchísimos aspectos puede llegar a ser y lo divertido y lo esclarecedor que puede llegar a ser. Yo no tenía ni idea de qué ropa iba. O sea, uno tiene... Pues mira, probablemente me sienta más a gusto llevando estas cosas que nunca me he podido poner. Pero yo no tenía una idea súper cerrada de... Yo no me he visto... Hay gente que sí tiene una idea muy específica y que incluso lo puede llegar a pasar mal por no cumplirse o por cumplirse sin que lo esperara, etcétera, etcétera, pero yo no tenía una idea nada específica, simplemente sabía que el espacio y el aspecto en el que estaba y lo que eso conllevaba para mi día a día era algo que no era sostenible en el tiempo y que no podía que no funcionaba. Así. Literalmente no podía seguir así. Entonces yo tenía una idea específica tal, no, y vas aprendiendo sobre la marcha realmente y que además vas cambiando porque vas cambiando en general, pero también te digo como una persona así, claro, o sea, cualquiera, mi desarrollo como mujer, tú no te vestirás igual que hace 15 efectivamente, años, o sea, mi desarrollo como mujer cuando yo era niña está volviendo, no me cabría la ropa, cuando yo era niña te gustan unas cosas y luego te gustan otras y luego de adolescente pasas tu época darks y yo por ejemplo iba todo de negro, pero luego de repente florecí y luego toda de leopardo. O sea, te quiero decir, es que es el desarrollo normal de una persona. La moda la autoexploración, el probar, el que un la día... autoexploración. Y que si legislativamente tuviéramos que establecer las leyes que no vamos a hacer una ley trans porque luego hay gente que destransiciona, es como no, vamos a prohibir el matrimonio porque hay gente que se divorcia, ¿no? O sea, es que hay gente que se casa y luego ya... Bueno, no estaría tan mal, ¿eh? Que a lo mejor... Lo malo es que en el sistema actual es la única manera de acceder a ciertas cosas y tener ciertos derechos que deberían ser para todo el mundo. Pero en el fondo... No es mala idea. En el fondo no es mala idea. No, la cosa es que... Yo que fui emo unos años, ¿te imaginas que si soy emo oficial reconocido por el Estado, luego ya no puedes volver atrás? ¿Qué hago yo ahora aquí a mis 36 años? Emo para siempre, ¿no? Y luego, claro, el problema también es que se escogen ciertas experiencias de ciertas personas muy, muy, muy seleccionadas y con eso se quiere hacer la norma, ¿no? Claro. Con eso se quiere hacer, ¿no? O intoxicar el debate, ¿no?
con el tratamiento hormonal, o sea, también está en un punto de mira que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque que nada tiene ningún sentido porque todo tiene una réplica. Es que con el tratamiento hormonal, a mí me pusieron un tratamiento hormonal sin yo saber que me lo estaban poniendo. Escúchame, eso yo lo hablaba un día alguna fui vez. al ginecólogo y le dije, Jolires, no aguanto los dolores menstruales. Ah, pues tómate esto. Pues me lo tomo, me lo está recomendando el médico. Y no sé qué me están dando ni las implicaciones que tiene para mi cuerpo. A mí a los 15 años sin examinarme absolutamente nada. Y me estuve hormonando hasta los 23. Y nadie me había examinado, me había siquiera un análisis de eso. Y eso no es un problema, ¿no? Esa hormonación no es un problema. Esa hormonación, por lo que sea, no es un problema. Entonces... O las operaciones como para reafirmar el género, ¿no? Que cada vez son más populares, ¿no? Ahora la masculinización facial, no hay que ver solo la cara de Kiko Hernández. Esa persona más trans que esa. O sea, es que, a ver... No es que sea una persona trans, es que al final las cirugías... Sí, es transedad. No existe eso, pero bueno, sí, como broma. Pero al final quienes más utilizan esas cirugías son las personas cis. Claro que sí. Y algunas terfas. Porque J.K. Rowling se ha hecho cositas, de afirmación. Se ha hecho algún truco de magia en la cara. Unos cuantos trucos de magia y me parece maravilloso. Pero claro, si el problema no seas una terfa violenta y repugnante. Una operación de pecho en una Estoy mujer completamente cis, segura de que, claro, eso te iba a decir. Menor de edad, hay más todo mujeres. perfecto. No, bueno, menor de edad en España no creo que se haya podido operar el pecho, pero por ejemplo en otros países sí. Sí, en otros casos. Pero es eso, que yo conozco muchísimas mujeres cis operadas del pecho por encima de mujeres trans, vamos. Esas intervenciones no se fiscalizan, no se... Bueno, tienen otro tipo de debate alrededor, ¿no? Pero... Sí se fiscaliza. A ver, en el caso de las mujeres, al final el cuerpo es una batalla, ¿no? Sí. Pero bueno, y se exacerba y además... Y es eso, determinadas cirugías más que otras, no sé qué, ¿no? Hay unas que identifican como alguien sin, pues eso, que no puede tener ningún tipo de vida cultural, ni inquietudes, ni demás, porque se ha puesto unas tetas del tamaño de un balón de Nivea. ¿Por qué? O sea, ¿qué barbaridad es esa? No tiene nada que ver. Pero sí, o sea, desde luego no tiene el mismo... O sea, más bien se frivoliza, se humilla, a lo mejor se ofende, pero no se fiscaliza. O sea, nadie dice, no reviertan esta operación. Esto no tal, detengan a ese médico. Revierten la operación. Y hay muchas que lo hacen, nada. hay muchas que lo hacen y es maravilloso. Sí, y luego, o sea, conviene explicar otra vez para que refrescar la memoria, ¿no? Que lo que se está haciendo con les menores trans, en primer lugar, son los bloqueadores hormonales. Que un bloqueador hormonal simplemente hace, por explicarlo pronto y mal, pues que en tu pubertad no se desarrolle con un género que no es el tuyo, ¿no? Porque si tú estás diciendo que eres un niño desde los 4 años, pues con qué angustia, ¿no? Vas a ir cumpliendo años diciendo, es que no me escapo. Y una persona que con 15 años o con 16 haya estado tomando bloqueadores hormonales y decida que su género estaba bien desde el principio, ya me extraña que una persona que te lleva diciendo Bueno, pero puede pasar perfectamente. Se le retiran los bloqueadores y su pubertad ocurre y de verdad que no tiene ninguna consecuencia más que una pubertad un poco más tardía, pues bueno, pues ya está, fruto de Aunque sobre todo las consecuencias no son necesariamente tan terribles como sí lo son la hormonación excesiva en los cuerpos de quienes se perciben como niñas cis, que es una cosa escandalosísima de la que el feminismo sí se lleva tiempo ocupando, pero que evidentemente no ocupa los titulares que tiene que ocupar, ¿no? O sea... Y que el perjuicio de un adolescente que ve como una pubertad que no es la suya se hace fuerte en su cuerpo, ese sufrimiento es mucho mayor que el de la confusión de que tú pienses que no... O sea, de verdad, que mientras se están teniendo debates, hay gente sufriendo cuando tenemos las herramientas. Cuando tenemos las herramientas ya desde hace mucho tiempo y cualquier psicopedagogo un poco comprometido evidentemente con la diversidad, te va a recomendar que esa persona sufra lo mínimo, ¿no? Al final, ¿para qué hacemos todas estas cosas? Yo desde luego tengo clarísimo que de haber tenido acceso, a mis 33 años no lo he tenido, de haber tenido acceso a bloqueadores, me hubiera hecho la vida
muchísimo más fácil porque sí, claro que hay aprendizajes y cosas que he sacado de repente en un verano convertirme en cuanto a cuerpo, no en cuanto a todo lo demás, de repente pasar de ser una personita andrógina a tener las medidas de Scarlett Johansson en un puto verano. O sea, te quiero decir que además muchas veces son cosas así de repentinas y demás, muchísimo más repentinas que los cambios de hormonación de una persona trans, o por lo menos en muchos casos lo son, ¿no? Me hubiera ahorrado muchísimos trances y muchísimas situaciones, muchísimas dudas, yo qué sé, incluso relaciones de todo tipo que no tendrían, o sea, no me refiero solamente al ámbito sexoafectivo, que no se habrían dado así, afortunadamente, porque yo habría estado en otro lugar y habría tenido otras herramientas, ¿no? Sí, habría sido un poco percibido algo más cerca a lo que tú querías, ¿no? A cómo querías presentarte. A lo que era, ¿no? Al final. El mundo, claro. Y de verdad, los bloqueadores hormonales no son un peligro. Y luego lo que se llama el tratamiento cruzado, que es cuando a una persona, por ejemplo, se le administra testosterona porque su cuerpo no la produce, eso no se hace con niños trans de 7 años, de verdad. Porque es que los niños cis de 7 años tampoco están generando esa cantidad de testosterona, de verdad. No confundamos bloqueadores hormonales, que es, por explicarlo así, un paso previo a la hormonación de tu género real, ¿no? A la testosterona o a los estrógenos, sino es como, bueno, es casi una tregua, ¿no? El bloqueador hormonal sí, es un poco una tregua. Es como una especie de barbecho que te permite pues tener una adolescencia mucho más tuya y poder explorar con mucha más libertad, tener más tiempo. Yo creo que sobre todo es una cuestión de tiempo. Entonces, y de libertad para explorar, que al final es de lo que se trata. Claro, si tan preocupado estás, Cindy, y no Calista, precisamente. Por el sufrimiento de esos niños que van a hacer cosas irreversibles. Cosas irreversibles es vivir una pubertad que no es la tuya y tener que pasar 7 veces por el quirófano para hacerte cosas que con unos bloqueadores hormonales te hubieras ahorrado, y a lo mejor esas 7 se hubieran quedado en 2. Si tú lo quieres. O ninguna, incluso. O ninguna, porque resulta que simplemente con esa mínima intervención, que de verdad, que también se habla de las hormonas como si te estuvieran metiendo poco menos que uranio enriquecido. Cada vez que te comes un filetito de vaca, claro, o sea, todos nuestros cuerpos hormonando. Funcionamos con hormonas todo el rato, quiero decir. Y además todo el mundo tiene todas las hormonas. Claro, o sea que... mayor o menor medida, vaya. Eso lo decía Carla Antonelli, ¿no? Que cuando la tuvimos aquí, que en su cuerpo hay menos testosterona que en un cuerpo de una mujer cis, y que ella, ¿por qué no iba a poder? Lo que sí ese es el baremo, porque ella no podría participar en no sé qué competiciones donde, quiero decir, ella tiene menos testosterona, ¿no? Incluso porque las mujeres tienen testosterona y los hombres tienen estrógenos cis, me refiero en ambos casos, por supuesto. Entonces, de verdad... hay que desarmar y hay que centrarnos en otras cosas. Y entender que eso a veces hay mucha gente que le cuesta, pues por los motivos que sean, pero entender que, cariño, no lo sabes todo, no sabes de todo, no eres experto en todo y no tienes ningún tipo de capacidad de decisión. O sea, a mí que haya debate, porque al final el debate ya sabemos de dónde surge, ¿no? Los medios de comunicación dirigen y dicen, mira, nos interesa muchísimo más que estén haciéndole la vida imposible a 14 personas trans a que nos la estén haciendo nosotros porque hemos metido todas estas cagadas. Eso lo puedo llegar a entender como estrategia política, pero lo que yo no puedo llegar a entender cuando la conversación baja a tierra y cuando estas conversaciones surgen en tu grupo de amigos, yo lo que no puedo entender es, por favor, párate a pensar un momento y piensa, lo primero, ¿cuántas personas trans conoces? Porque en la mayoría de los casos pero conoces, la has tocado, no la has visto por la tele, la conoces, sabes cómo se llama su madre, sabes en qué barrio vive en tu ciudad. Primero. Y segundo, ¿en qué coño te afecta a ti las decisiones de otra persona? A mí eso es lo que me vuela la cabeza. O sea, ¿en qué coño me afecta a mí cómo se vista una persona? ¿Sabes qué es lo único lo que te puede afectar? Tú plantearte las cosas. Que es algo que realmente debería hacer todo el mundo. Sí, así funciona el miedo, ¿no? Claro. O sea, lo único que puede hacer a otros es... Yo realmente estoy tan a gusto con esto. ¿Por qué me...? O sea, no ya con el género, ¿no? Que es una cosa
más compleja, que también da pie, el tener una persona trans a veces da pie a decir, joder, igual no soy cis. Pero bueno, lo habitual es que dé pie a cosas muchísimo más mundanas, como yo realmente me he visto así, hago estas cosas, veo esto, hago esto otro porque quiero, o porque es lo que mejor visto está, lo que se me ha enseñado que es lo que me gusta o lo que me tiene que gustar, o lo que simplemente me hace recibir menos violencias. Yo en realidad, haciendo un ejercicio de aislamiento de las expectativas y las reacciones sociales y demás, yo realmente me pondría esto, actuaría así, me gustaría esto, si yo trato de abstraerme de todo eso, seguramente no. Y es una labor además diaria de preguntarse. Yo hace 15 años me visualizaba llevando una camiseta con pomeranias y teniendo este bigote que empezó como una coña, que yo me afeité porque me había crecido un poco la barba. Estaba mi mujer hablando con su madre allá su madre está en Ecuador, hablando con su madre, y yo interrumpí la videollamada apareciendo con un bigote y las dos se mearon vivas, pero me dijeron, oye, ¿sabes? O sea, yo no me visualizaba así. Y a lo mejor en 5 años me horroriza verme con bigote y no pasa nada, es maravilloso. ¿Cuál es el sufrimiento? Las cosas que se pueden cambiar fácilmente, como lo que llevas puesto, lo que tal, es una maravilla que se puedan cambiar tan fácilmente. Entonces, aprovéchate de eso. Y persona cis, persona hetero, bi, lo que seas, pan, lo que seas, pregúntate un montón de cosas, sin más, que yo creo que es lo único a lo que sí que te puede dar pie el tener una persona trans y el vivir de cerca su proceso de tratar de encontrarse, que menudos cuadros somos durante un tiempo. Hay gente que no, hay gente que es estilosísima y tiene un criterio estético alucinante y maravilloso desde el momento uno, por muy mamarracha o mamarracho que sea, y lo sabe hacer muy bien. Pero yo, desde luego, yo tuve una temporada que madre del amor hermoso. O sea, pero forma parte de eso, parte de la exploración, estás probando. Y además, la gente trans tenemos una coña con eso, ¿no? De, bueno, cariño, son los meses o los años de gracia que tú esto es una concesión, ahora aprovecha que puede ser todo lo espantaja que te dé la gana, porque bueno, paso está. Y en el espantajerío a veces hay hallazgos. Por supuesto, hay hallazgos por supuesto. Sino que se lo digan a los diseñadores, que tira mucho de ahí. Pues efectivamente, creo que es bonito, ¿no?, acabar con la idea de que al final la transición, ¿no? Claro, nos hemos creído que todas las transiciones son tan horribles como la española. Y no, o sea, claro, ojalá fuera reversible. Yo he transitado mucho más que España. Mucho más. ¿Eh? Claro, con ese modelo es como, no, por Dios, no más transiciones, ¿no? Pero yo creo que tener personas trans cerca lo que te da es como un nuevo nivel como de relajación, ¿no?, para muchas cosas, y para decir, joder, es que a lo mejor las cosas que parecen tan importantes no lo son, ¿no? Porque el género es una cosa como que parece que el drag hace mucho eso, ¿no? Es como, pues, es que puedes divertirte, puedes reírte, te puede dar incluso un poco igual, ¿no? Que quiero decir, pues no tienes cispassing, pues, ¿y? ¿No? O sea, pues ya está, ¿cuál es el problema? Y entonces, las personas trans creo que sois muy ariete ¿no?, de romper esas ciertas tensiones que nada, o sea, no hay nadie tan comprometido con reforzar constantemente su género como los hombres cis hetero. Quiero decir, sí, la masculinidad sí que está todo el rato operando, y hasta el más mínimo resquicio, gesto de cariño, tal, eso, cualquier cosa puede romperla, ¿no? Entonces, los hombres masculinos cis heteros normativos, esos sí que están obsesionados con su género y con reafirmar su género. Y con los hombres, y con la mirada de los hombres. Y con las hormonas, siempre también. Sí. O sea, no la persona trans que todavía tiene que echar un vistazo a los dos lados antes de entrar a un baño público. Esa persona no es la que está obsesionada con una ideología de género para destruir no sé qué y no sé cuántos. Esa persona se mea. Esa persona se mea y entra al baño a mear, y esa persona, si tú de repente quieres experimentar y ponerte este pendiente o salir con un vestido maravilloso de flores, como de Florinda Chico, siendo un tío cis, vamos a estar la mayoría encantadas de que lo hagas, porque al final se trata de que todo el mundo tenga vidas más vivibles, más disfrutables y menos marcadas por
por compartimentos estancos. Y que el problema cuando entres a un baño sea si está sucio o no. Si hay papel, Que por cierto, Si hay papel. Baños por de cierto, España, un papel higiénico. señores, hago un llamamiento a los señores cis para que tiren de la puta cadena. Sí. Bueno, por favor. te sorprenderían también algunas No, mujeres. no, no, yo también he estado en Lopa y guarrísimo, porque, y bueno, y además con rastro de pisadas y tal en la taza. O sea, Yo ya fui al todo eso baño lo he visto mucho. Y había una caca. Digo, hija, por Dios. Todo eso lo he visto mucho, pero he visto más otro tipo de guarradas en los baños de mujeres que en los de hombres, ¿eh? Tirad de la puta cadena, por favor. O sea, Y para los empresarios. y poned pestillos, por favor. Y jabón para las manos, en fin. Que esos sean nuestros problemas. Sí. Darío, muchas gracias por este ratito de charla y de nutrición. Bueno, se pisa un montón, pero... Hija, sabíamos a lo que veníamos. Pues a Esto eso se llama esto ¿puedo también. hablar? Aquí hay que reclamar. El espacio. Y a las oyentas, como siempre este mes, feliz mes y combativo y reivindicativo mes del orgullo a todes. Chao.